la evangelización y la testificación como un estilo de vida. Algunos se estarán preguntando, todos los sábados tienen un tema parecido. Puede ser parecido, pero cada sábado tiene un énfasis, o cada semana tiene un énfasis diferente. El énfasis de esta semana es que todos somos una carta abierta. Todos testificamos de una u otra manera, con nuestras palabras o con nuestra vida. Vamos a tener la primera parte que estamos desarrollando el ciclo del aprendizaje y estamos desarrollando 4 partes fundamentales. Lo que es motivación, exploración del texto, después tenemos la aplicación y finalmente la creatividad, que tiene que ver con alguna cosa práctica para hacer por causa de la lección. Vamos a comenzar entonces con la motivación. ¿Qué cosas podríamos sugerir en relación a la motivación en esta semana? Bueno, dentro de esta cuestión de testificación e estilo de vida, me acuerdo de una historia que un pastor estaba manejando su auto para ir a la iglesia sábado por la mañana y un semáforo paró mientras estaba aguardando la señal para seguir. Un otro carro vino y chocóse con su carro en la trasera y él salió del carro muy nervioso, enojado, y bajó y comenzó a discutir con la otra persona sin saber quién era. Dentro de un rato esa persona del otro carro salió, era una dama, y dijo: pastor, me perdona, yo también estaba yendo a la iglesia y me distraí y no vi que era su carro que estaba aquí. O sea, el pastor chasqueado vio su carro y entendió de que su mensaje aquel mañana sería un mensaje muy difícil para él. Saben que hay sermones más poderosos que los que se predican el sábado de mañana en la iglesia. Ese sermón del testimonio personal, las reacciones que tenemos en los momentos críticos, con la esposa, con los hijos, con los vecinos, en fin. Ese será nuestro tema en esta semana y vamos a entrar rápidamente a la exploración del texto. Vamos a explorar el texto y tal vez hemos escogido 2 asuntos fundamentales para discutir en esta semana. Primero, el tema de la compasión y la empatía. 2 palabras claves en la lección de esta semana: compasión y empatía. ¿Cuál es el contexto de la compasión que hemos estudiado esta semana, Pastor Adolfo? Bueno, aquí hay un texto de San Mateo y vamos a leerlo, capítulo 9, versículo 36 a 38. Jesucristo muestra algo importante aquí. San Mateo 9, 36 a 38. Dice: al ver las multitudes, sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo sintió compasión. La palabra compasión tiene que ver con sentir con el corazón. Es como si el ritmo de mi corazón comprende el ritmo del corazón del otro. Entonces Jesucristo tuvo compasión. Eso significa de que Él tuvo sensibilidad. Él tuvo sensibilidad para entender la necesidad de las personas. Es fundamental. Las personas sufren, pasan por situaciones difíciles. Y todos los cristianos tenemos que tener sensibilidad. Tal vez no es siempre que podemos resolver los problemas, pero tenemos que desarrollar la sensibilidad con las preocupaciones, los problemas que los otros tienen. Eso me hace acordar a José en Egipto, ¿no? Cuando estaba en la prisión, pagando por un crimen que él no había cometido, estaba injustamente ahí, pero él tuvo el valor, el carácter de mirar la necesidad de sus colegas de celda, ¿no? Miró y dijo: ustedes están preocupados, ustedes están con una cara triste hoy. Mira, alguien que tenía toda la justificativa de estar concentrado en sí mismo, porque estaba injustamente en la cárcel, estaba pagando por un crimen que él no había cometido, pero prestando atención en la necesidad de los demás. Esto es una tremenda lección y Jesús enseñó eso. Esto se podría decir que es la empatía, la habilidad de colocarse en el lugar del otro, sentir como el otro sentía y por eso poder servir a estas personas de una manera más efectiva.
Y es verdad, algunas actitudes de esas solo cuando Dios coloca ese mismo sentimiento de compasión. John Hill, por ejemplo, un médico que visitó una tribu del África y que tenían lepra. Y él mirando a esa gente que se caía su carne, en fin, todo eso, él dijo, qué pena toda esta situación, que yo tengo que hacer algo por eso. Y él, en vez de crear una medicina, él decía, alguna cosa tiene que estar ocurriendo, tiene que producir esa enfermedad. Y él convivió con ellos, se infectó, tan grande fue la compasión de él por esa gente que está muriendo, se infectó, se volvió leproso, y un día él dijo, nosotros los leprosos, como Jesús cuando vino acá, nosotros los seres humanos, se hizo hombre. Fue la compasión. Y él entonces creó la vacuna, o no fue la vacuna, la medicina, ¿no? Para la lepra. Hoy no es una enfermedad mortal, es contagiosa, sí, pero hoy tiene control. La medicina avanzó en ese asunto, pero tuvo que haber alguien con mucha compasión. No sé si todos nosotros debiéramos tener esa compasión que tuvo Jesús. Y la segunda palabra que el pastor ya pronunció, la palabra empatía. ¿Qué significa empatía? Es colocarse en lugar de la otra persona, entender su necesidad, hacer de cuenta, si yo estuviera en lugar de esa persona, ¿qué haría? ¿Qué me gustaría que me hicieran? Entonces, ayudar a la persona de esa manera. Son dos actitudes 100% cristianas. Ese sentimiento, esa sensibilidad para entender la necesidad del otro, y esa disposición de colocarse en lugar de la otra persona para entender su sufrimiento. Y eso hizo Jesús, ¿no? Hizo eso Jesús. Se puso en el lugar de Pedro. Claro. Se puso en el lugar de... Tal vez un ejercicio que podríamos proponer a ustedes ahora sería, pregunte a los alumnos de su clase cuál era la necesidad de algunas personas. Y comienza a enumerar a las personas. A ver, vamos a hacer la prueba aquí. Juan el Bautista. ¿Cuál era la necesidad de Juan el Bautista? Cuando estaba en la cárcel. Visita, ¿no? Carencia de alguien, de cariño, estaba todo desanimado, ahí inclusive llegó a dudar si realmente lo que predicaba estaba bien, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de la mujer junto al pozo? Creo que aceptación, no era aceptada por las personas, era rechazada por las personas. Por su vida. Por su vida, necesitaba de perdón también. ¿Cuál era la necesidad del hombre paralítico, aquel que lo llevaron, lo introdujeron por el techo? Cura. Paralítico tantos años, nunca caminó. ¿Cuál era la necesidad de Saqueo? Perdón. Estatura también. En fin, podemos preguntar, ¿qué hizo Jesús por cada uno de ellos? Les dio exactamente lo que necesitaba. A Saqueo le dio el perdón, la oportunidad al paralítico, la salud. La salud. A la mujer que estaba en el pozo. También la aceptación. La aceptación y le dio aquella agua que nadie le podía dar jamás, el perdón. Juan el Bautista. También lo reconoció. Lo reconoció. Jesús dijo, nunca se levantó un profeta como Juan, en fin. Exactamente. Jesús siempre suplía las necesidades. Pastor, y nosotros en el día a día, nosotros encontramos tanta gente que necesita. Esos días yo estaba en mi computadora, alguien entró en Facebook, me mandó un mensaje y me dijo, pastor, quiero que ore por mí. Y yo le pregunté, ¿qué ha pasado? Mi hermana de 18 años está con cáncer. Yo le dije, voy a orar ahora, pero quiero hacer algo más, quiero conversar contigo y con tu hermana. Al día siguiente nos encontramos, fue un momento muy, muy sensible, muy así triste, pero oramos. Y creo que ese es nuestro deber como cristianos, estar en el lugar, ofrecer de nuestro tiempo a las personas. Eso es tener compasión. Hacer un poquito más de lo que hacemos, ¿no? Exactamente. Realmente el tema de la lección de esta semana dice evangelización y testificación como estilo de vida. No es solo cuando voy a la iglesia que yo me siento un poco más espiritual. La compasión y también la empatía son partes fundamentales de la evangelización, solo que esto no tiene que ser algunas veces. Tiene que ser parte natural de nosotros. Cuando vamos al mercado, cuando estamos viajando, siempre debiera haber compasión, palabras de ánimo. Yo estaba viajando el otro día y vi unas personas que lloraron, entraron llorando al aeropuerto porque se despidieron de seres queridos. No había quien los consuele. En algún momento querían, ¿entro o no entro en esta acción? Porque
Ahí yo fui y le dije, Dios te bendiga. Y él dijo, muchas gracias, aprecio sus palabras. Después comenzamos a conversar y él tomó interés, dejé una tarjeta, en fin, pero empatía no es un asunto que tenemos que tener algunas veces. Porque nadie me ve, no actúo, aun cuando no nos ve. Aplicar, ya hemos casi aplicado esto en estas historias, pero sería interesante, queridos líderes de escuela sabática, que podemos aplicar ahora prácticamente todo lo que hemos estudiado en una forma real. ¿Cómo sería esa aplicación que podríamos hacer de este tema de la compasión y la empatía? Por ejemplo, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos identificar cuáles son las necesidades de nuestra familia y hacer con que ellos tengan eso, lo que necesitan. Y en nuestra propia clase, el mismo sábado, cuando termine, o en el proceso del estudio de la lección, que el maestro identifique cuáles son las necesidades de las clases o de la iglesia y qué podemos hacer para ayudar. Ahí está. Hay un campo evangelístico. Claro. Porque tiene miembros de iglesia que van y no sienten el calor de nadie, porque son los relacionamientos superficiales. Me parece linda la sugestión. Hay una cita que escribió John Otzberg, que dice, escuche bien, dice, el secreto de sentirse tan pleno con la vida de Jesús es que cuando tocamos el mundo, en vez de que Él nos infecte, nosotros infectamos el mundo. Nosotros debemos infectar el mundo. No es que el mundo nos tiene que contagiar con la apatía, con el desinterés, con la falta de amor, en fin. Nosotros tenemos que infectar el mundo. Esa es nuestra tarea fundamental. Vamos a ir ahora rápidamente a la última parte, que es la creatividad, cosas prácticas. Yo diría que en esta parte el maestro podría usar justamente esta idea de infectar, ¿no? Y sugerir a los alumnos que anoten cosas como poderiam infectar o mundo e não ser infectado por ele. Porque estamos em el mundo e devemos estar. É aqui que vivimos, aqui que influenciamos, aqui que persuadimos a las pessoas al evangelho. Pero como fazer isto sem que o mundo nos infecte? ¿No? Uma listita, uma hojita, para que a gente piense pouco e participe desta clausura do estudo. Y durante la semana uno llama al otro recordándole, no te olvides que tenemos que hacer esto esta semana. Tendríamos que definir 2 o 3 ideas y entonces comenzar a accionarlas dentro de la clase. Profesor, tenga en cuenta esto, porque el aprendizaje no termina solo con saber qué es la empatía o qué es la compasión, sino la aplicamos en una forma práctica, como la vamos a hacer esta semana con la familia, con el vecino, en fin. Muchas gracias por su atención. Dios bendiga el estudio de esta semana.